Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que hayan pasado unas estupendas vacaciones y que hayan disfrutado de su familia sanamente. Eh, Esta clase que estoy grabando este día es una clase relacionada con los factores productivos. Los factores productivos que vamos a ver ahora son los mismos que ya vimos en la unidad 1, nada más que ahora lo vamos a ver de una forma más ampliada. Es decir, que vamos a hablar del trabajo y ahora lo veremos como recursos humanos, desde el punto de vista demográfico. Hablaremos de la tierra, como ya hemos visto anteriormente, que se refiere a los recursos naturales. Vamos a hablar del capital, que se refiere también a las reservas de capital, que ya hemos hablado también en la unidad 1, y de la tecnología, que es el cuarto factor de producción, lo llamaremos ahora como capacidad tecnológica con sus distintas etapas y momentos que contribuyen al crecimiento económico. Y finalmente cerraremos con la capacidad empresarial, su concepto y cuáles son sus características. De todos estos factores productivos desde el punto de vista ampliado, iremos explicando poco a poco cada uno de ellos y de los cuales vamos a ver que nos va a servir en parte para la tarea número 6 que van a hacer ustedes próximamente su entrega en esta semana. Empecemos entonces con los recursos humanos, base demográfica de la actividad económica. Ya hemos definido qué es el factor trabajo. El factor trabajo es la actividad que es consciente que realiza el hombre para transformar los recursos naturales en bienes y servicios que sirven para satisfacer necesidades humanas. Eso no es posible si el hombre no utiliza su capacidad mental y muscular, si no aplica sus habilidades de las cuales él ha nacido, las destrezas que posee por naturaleza y que lo vuelve un especialista en cada una de esas operaciones de trabajo. Desde el punto de vista demográfico, el factor de trabajo es aquella parte de la población que se dedica a actividades económicamente productivas. Ustedes dirán entonces, aquellos que no hacen actividades productivas, entonces no son factor trabajo. Claro que sí. Lo único que lo vamos a ver de una manera diferente, porque hay personas que tienen capacidad de producir, pero que no están trabajando, ¿verdad? Es decir, sigue siendo un factor trabajo, pero que está inactivo. Ahora bien, en demografía se entiende por fuerza de trabajo a toda aquella parte de la población total que está ocupada, ¿verdad? O sea, la población económicamente activa que se encuentra ocupada. Si no lo está, entonces habrá otro sector de la población que será la población económicamente inactiva, que le llamamos PEI, y a la primera le llamamos PEA. Por lo tanto, la población económicamente inactiva no forma parte de la fuerza de trabajo, aunque potencialmente pueda hacerlo, ¿verdad? Porque hay personas que tienen capacidad, a pesar de la edad, de seguir produciendo. La población que no es fuerza de trabajo, es decir, la población económicamente inactiva, se puede dividir en dos segmentos. La población preproductiva, o sea, aquella que se está preparando para ingresar a la fuerza de trabajo, y la población postproductiva, aquellos que ya salieron de la fuerza de trabajo y que ya no están generando bienes y servicios en una economía. Podemos decir que la población económicamente activa varía por muchos factores que están inmersos en una economía. En primer lugar, la población económicamente activa puede ser pequeña, mediana o grande, dependiendo del nivel de desarrollo de una economía. Es decir, que los países desarrollados tendrán una PEA muy diferente a la PEA de un país subdesarrollado.
Y eso es una de las razones por las cuales hay diferencias en el tamaño de esta población. La otra razón por la cual hay diferencias en los tamaños de la PEA es por las definiciones que establecen los gobiernos en la legislación social y previsional, es decir, en la ley del seguro social y en la ley de retiro, ¿verdad?, que tienen los países. La OIT piensa que el promedio mundial anda entre los 15 y los 25 años de edad. En el caso de El Salvador andará un poquito diferente, anda entre los 16 y los 60 años de edad. Aunque ahora en día podría haber algún cambio, ¿verdad?, porque hoy las personas se pueden jubilar a partir de los 65 años de edad y por lo tanto esa población postproductiva va a ser a partir de los 65 años de edad. Pero como ya dije, hay personas que tienen edad avanzada y que siguen produciendo en un país. La otra razón que delimita el tamaño de la PEA es el periodo de preparación para el trabajo, es decir, lo que establece el sistema educativo. Estamos hablando desde parvularia, sexto grado, plan básico, bachillerato, hasta llegar a la universidad. Si ustedes suman todos esos tiempos, van a llegar a un promedio de 17 años que nosotros pasamos estudiando si no trabajamos. Porque cuando llegamos a la universidad, probablemente trabajamos y estudiamos. ¿Ya? Es lo normal. Ahora en día, gracias a la educación virtual, muchas personas pueden incorporarse al sistema educativo en una modalidad virtual. Por lo tanto, pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo. Pero en todo caso, esa es una limitante. Cuando ustedes llegan a la universidad, llegan a los 18 años. Otros llegan en el límite de los 18 años y ahí logran cumplir sus 18 años y terminan pues arriba de los 20 años de edad, ¿verdad?, cuando ya han salido de la universidad. Otra de las causas por las cuales el tamaño de la PEA puede cambiar es la legislación laboral de cada país. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el Código de Trabajo no permite que menores de edad trabajen en las fábricas, aquellos que tengan menos de 16 años, mucho menos las mujeres embarazadas. Todo eso hace que la PEA también tome un tamaño diferente. Hay una ley de aprendizaje que sí permite que algunos jóvenes puedan trabajar en las fábricas, pero están autorizadas por el Ministerio de Trabajo bajo la supervisión de un capacitador, ¿verdad?, que está dentro de las empresas. Eso puede ser en los talleres de mecánica donde hay aprendices y pueden haber otros en las fábricas de telas y tejidos que también pueden ser aprendices. Otro factor que influye en el tamaño de la PEA es el tiempo mínimo para jubilarse tempranamente. En el caso de El Salvador, nuestro periodo mínimo es después de los 30 años de trabajo y haber cumplido 65 años de edad. Esos dos requisitos son básicos para poder, digamos, jubilarse o no dentro de nuestra legislación. En otros países es diferente, ¿verdad? En Francia, en España, esas diferencias también influyen. Otro factor que también determina el tamaño de la PEA es la esperanza de vida. La esperanza de vida son los años promedios que nosotros vamos a vivir desde el momento en que nacimos. Ya ustedes posiblemente habrán investigado que la esperanza de vida de El Salvador no es tan alta, ¿verdad?, como lo tienen los países desarrollados, pero también es relativamente mejor que la vida de los países que son pobres como África, Sudáfrica, ¿verdad?, que tienen condiciones de vida diferentes a las nuestras. Ahora bien, otro elemento que también contribuye al tamaño de la PEA es el tipo de ocupación y la posición en la estructura ocupacional. Nosotros tenemos habilidades y destrezas para ciertas profesiones. Hay otros que tienen capacidades para trabajos muy pesados y otros que tienen capacidades para trabajos intelectuales. Esto hace que la PEA esté redistribuida en, digamos, tres categorías. Aquellos que son dueños de un negocio o patrones, aquellos que son empleados, o sea, que dependen de un patrón, y aquellos que trabajan por cuenta propia, es decir, los autónomos, aquellos que tienen un negocio propio
y aquellos que se asocian, como los médicos, los contadores, ¿verdad?, que se unen para prestar servicios a la población. Entonces, podemos decir que estos 7 factores, entre otros que posiblemente podrían haber, son los que determinan el tamaño de la población económicamente activa en un determinado país. Ahora bien, hablemos ahora de la población económicamente inactiva. Es aquella población que, aún apta para trabajar, queda al margen del proceso de producción. Hay 2 tipos de inactividad laboral. Una puede ser voluntaria y otra puede ser involuntaria. Empecemos por la involuntaria. Hay muchos desempleados involuntarios porque las circunstancias de su entorno los obligan a no tener una oportunidad de trabajo. Es decir, que ellos podrán tener capacidades para trabajar, pero lamentablemente la situación del país no se lo permite. Una de esas causas son los despidos. Hay personas que son despedidas con legal forma, es decir, hay razones legales que permiten que esa persona ya no esté trabajando y ha sido despedida con las prestaciones que da la ley, ¿verdad? Estas personas tienen derecho a una indemnización cuando las empresas los despiden, pero las empresas tienen sus causas, ¿verdad?, por las cuales hacen despidos. Muchas veces tienen que ver con los costos de producción, otras veces tiene que ver con el comportamiento de los empleados, otras veces tiene que ver con las normas disciplinarias de la empresa. Otras de los desempleados involuntarios pueden ser las huelgas. En El Salvador hay muchos tipos de huelgas. En el mundo hay muchos tipos de huelgas. Protestamos por los salarios, por las prestaciones, porque no nos dan implementos de trabajo, por muchas causas que provocan que estas personas estén desempleadas involuntariamente. Otras veces son los cierres de las empresas. Ya hemos experimentado que en la pandemia se cerraron muchas empresas, muchas personas se quedaron sin trabajo y lamentablemente tuvieron que quizás hacerse de un negocio o esperar durante los 6 meses que el gobierno estuvo subsidiando a estos empleados, ¿verdad?, a través de la empresa privada, pudieron de alguna manera subsistir. Pero los cierres de empresas fueron una de las causas que crearon desempleo involuntario, porque las personas están sin trabajo, no es porque quieran, sino porque las empresas se fueron del país o simplemente cerraron por razones de costos. Otro es el caso del gobierno. Por ejemplo, los gobiernos tienen contratos que son permanentes y hay contratos que son, digamos, con términos de tiempo. Es decir, cuando un contrato laboral es para un año, se termina el contrato y usted queda sin trabajo, ¿verdad?, hasta que lo vuelven a contratar, sigue trabajando para esa empresa. El caso de los consultores es así, ¿verdad? Hay una fecha de inicio y una fecha de finalización, y hay otros tipos de trabajo que también son, digamos, con términos de inicio y finalización de ese trabajo. Todas estas formas de desempleo involuntario tienen beneficios de acuerdo a la ley. Pero también tenemos el desempleo voluntario. El desempleo voluntario resulta de opciones de vida. También depende de las características de ese país y de la cultura que prevalece en esa sociedad. Por ejemplo, hay personas que abandonan el trabajo. ¿Por qué lo abandonan? En primer lugar, porque a lo mejor su pareja no quiere que la mujer siga trabajando. Entonces, tienen que dejar de trabajar y será un desempleo voluntario, porque lo ha hecho con una buena intención. Hay esposos que quieren que su esposa solamente se dedique a tareas del hogar y no siga trabajando. El caso de los militares es un caso típico así, y otros casos también pueden darse de esa manera. Hay razones también personales por las cuales hay personas que no siguen trabajando porque ese trabajo no ofrece las expectativas que yo tengo de mí, de mis capacidades y habilidades y destrezas. Me ofrecen un salario del cual yo no merezco porque yo soy capaz de hacer mejores cosas y por lo tanto me quedo esperando ahí hasta que haya una opción que a mí me parezca
favorable. Es un aspecto totalmente cultural. Es una persona que no necesita tanto el empleo, sino que está pensando más en su provecho personal. Y otra de las causas del desempleo voluntario también es a veces que estamos desinformados sobre las oportunidades de empleo en el mercado. Si ustedes investigan mucho, se van a dar cuenta que los departamentos que tienen menos desempleo son los departamentos de Cuscatlán, el departamento de La Paz, ¿verdad? En cambio, los departamentos de Oriente, la mayor parte tienen mucho desempleo. Si nosotros no nos damos cuenta ya de esa información, entonces posiblemente estemos desempleados voluntariamente porque estamos desinformados. ¿Por qué no ir a trabajar a Cuscatlán, donde hay mayores oportunidades de empleo? Porque a lo mejor el arraigo por la familia en la ciudad no me permite ir a trabajar ya lejos de la ciudad para no estar separado de la familia. Eso es, digamos, una forma de desempleo voluntario, pero por ignorancia de la información de mercado. Hay otras causas del desempleo que tiene que ver con la tecnología, otro tiene que ver con el comportamiento económico, es decir, la coyuntura, y otro que tiene que ver con las estaciones del año. Por ejemplo, para las cortas de café hay mucho empleo, pero cuando ya pasa las cortas de café, esa gente en las zonas rurales se queda sin trabajo. Hay un desempleo que tiene que ver con los cambios del ciclo económico. Es decir, cuando hay auge, hay mucha población que tiene oportunidades de empleo que las aprovecha, pero cuando hay depresiones, hay, digamos, mucha gente que se queda sin trabajo porque las empresas empiezan a cerrarse. Y otra tiene que ver con la tecnología, es decir, cuando las empresas emplean tecnología muy intensiva en la robotización, en la mecanización, hay mano de obra que es reemplazada y por lo tanto allá hay un desempleo que tiene que ver con el desplazamiento debido a los avances tecnológicos. O sea que las empresas no es que se queden sin personal, sino que simplemente emplean menos personal para desarrollar la actividad productiva. Estos conceptos de desempleo cíclico, estructural y friccional, que están implícitos en otras formas o causas de desempleo, es parte de la tarea número 6, ¿verdad? Sobre las tasas poblacionales que ustedes deben entregar el fin de semana. Es decir, eso es algo que tienen que ir a la web, investigarlo y luego subirlo a su tarea. Aquí tenemos un esquema de todo lo que hemos hablado. La población total se divide en dos grandes grupos. La población que no es fuerza de trabajo y la población que sí es fuerza de trabajo y que es la población productiva. La primera, que es la población que no es fuerza de trabajo, se subdivide en dos grupos. La población preproductiva de 0 a 15 años y la población postproductiva que es la mayor de 60 años. Cualquiera de estas personas que están en estos dos grupos, productiva, preproductiva o postproductiva, puede ser que sí esté trabajando. En el campo, por ejemplo, menores de 15 años ya trabajan, ya colaboran. Pero no en San Salvador, porque está regulado por la legislación laboral y del Ministerio de Trabajo y del Código de Trabajo. Y la población postproductiva sí puede seguir trabajando, porque hoy las personas jubiladas tienen el derecho de seguir trabajando en cualquier actividad, ¿verdad? Que a ellos les resulte conveniente. Puede estar trabajando en un supermercado, puede estar trabajando en un taxi, etcétera, etcétera. La población productiva, que es la población económicamente activa, está dividida, es el rango de población que está entre los 16 y los 60 años. Por la población económicamente activa, la preocupada, está dividida en categorías, como son los patrones, empleados y los que trabajan por cuenta propia. La población económicamente inactiva, que es la PEA desocupada, que es la que hemos dicho que puede ser voluntaria e involuntaria, y el desempleo, que es provocado por situaciones, digamos, del entorno económico global, que tiene que ver con el comportamiento del ciclo económico, la estructura ocupacional del país y los problemas de fricción del sistema. Es decir,
Estas son situaciones que ustedes quiero que investiguen y lo comenten en su tarea. Hablemos ahora de las tasas poblacionales, el foco de atención de la tarea número 6. Empecemos con las tasas poblacionales. ¿Qué son las tasas poblacionales? Las tasas poblacionales son como porcentajes o relaciones de un acontecimiento demográfico. Hay tasas demográficas respecto a los matrimonios, respecto a los nacimientos, respecto a las defunciones. O sea que estamos hablando de tasas de matrimonio, tasas de natalidad y tasas de mortalidad. Y así les vamos expresando una a una y que serán en un periodo determinado, que normalmente es un año, y que eso corresponde a una población promedio que lo genera durante ese mismo periodo. Es decir, hay número de personas que son casadas, un porcentaje de la población, hay número de personas que han nacido, ¿verdad? Es un porcentaje de la población, y hay una tasa de crecimiento, por supuesto, que se va dando a lo largo del tiempo. Hay dos conceptos importantes que se manejan en la teoría demográfica. Uno es el concepto de cohorte y otro es el concepto de generación. La diferencia no es muy difícil de entenderla. Una cohorte es un grupo de personas, ¿verdad?, que han vivido un mismo acontecimiento demográfico y que es sinónimo de grupo o de serie. Es lo que hemos mencionado acá como relaciones de acontecimiento demográfico, es decir, la cohorte de los casados, la cohorte de los divorciados, la cohorte de los nacidos, la cohorte de los que han nacido en un año determinado y la cohorte de los que han muerto en un determinado año. Eso va formando grupos, ¿verdad?, en la población. Y usted puede hacer todos los grupos que quiera, incluso puede hacerlo por religión. Y también el concepto de generación, que se refiere a una cohorte, o sea, a un grupo de personas cuyo acontecimiento demográfico ha sido el nacimiento. Exclusivamente es el nacimiento. Así es que ustedes son la generación del año 2000, ¿verdad?, porque nacieron en el año 2000 y ahora están, digamos, esperando ser parte de otra nueva generación, o se van a enfrentar a una nueva generación. La generación de sus abuelos, ¿verdad?, es otra generación diferente, con gustos y preferencias diferentes a las que ustedes tienen. Ese es el concepto de generación en la teoría demográfica. Las tasas poblacionales son muchas, ¿verdad?, pero más que todo, cada una de ellas van conformando lo que se llama la estructura poblacional, que es una serie de indicadores y cálculos estadísticos que se derivan de los censos poblacionales. Y los que yo he marcado en rojo son los que corresponden a la tarea número 6. Hay unos que nos vamos a dejar en el tintero, pero que de todos modos siempre vamos a hablar un poquito de ellos. Vamos a hablar de cada una de ellas a continuación. No lo voy a explicar ahorita para que podamos aprovechar el tiempo. La tasa de natalidad es una de las tasas más importantes que tienen los países porque determinan el grado de crecimiento de la población en un país y que obligan a establecer ciertas políticas poblacionales, ¿ya?, para que controlar el crecimiento de la población. La tasa de natalidad se refiere a la cantidad de personas que han nacido por cada 1000 habitantes. Decía que su unidad de medida es por cada 1000 habitantes. La tasa bruta de natalidad, que es el indicador principal, se calcula dividiendo los números de nacimientos entre el total de la población y multiplicado por 1000. Ese es un indicador. La tasa de natalidad cambia de país a país, dependiendo de las condiciones de salud y depende también de las características culturales que tenga ese país. La segunda tasa es la tasa bruta de mortalidad. La tasa bruta de mortalidad nos indica el número de fallecimientos por cada 1000 habitantes. Es decir, vamos a calcularlo dividiendo las defunciones entre la población y lo vamos a multiplicar por 1000. Eso nos da la tasa de mortalidad global, ¿verdad? Es decir, no se refiere a la mortalidad infantil, porque la mortalidad infantil es una tasa diferente que es la que tenemos aquí en la número 3. La primera es de toda la población y la tercera es nada más de los niños
que no han cumplido un año de edad. Son aquellos que en los hospitales infantiles nacen muertos, ¿verdad? Lamentablemente, por muchas razones. La tasa de mortalidad infantil es las defunciones de niños menores de un año dividida entre los números de niños que han nacido vivos por cada 1000 habitantes, ¿verdad? No tiene ningún sentido dividirlo por los niños que han nacido muertos, ¿verdad? Por lógica, tiene que ser los niños nacidos vivos. 4. La tasa de fecundidad. Eso tiene que ver con la capacidad que tienen las mujeres para tener hijos, que es entre los 15 y los 49 años de edad, y eso se multiplica por 1000. Es decir, que la tasa de fecundidad atiende a las mujeres en edad de tener hijos. Si hay pocas mujeres con posibilidades de reemplazo, es muy pequeña. Es decir, si hay pocas mujeres para tener hijos, hay pocas probabilidades de reemplazar, digamos, a otras mujeres en el futuro. Está la tasa de crecimiento natural o vegetativo, que es simplemente los nacimientos menos las defunciones. Algo parecido al crecimiento del PIB, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de personas, que es el número de personas que han nacido entre el número de personas que han muerto. Eso nos da la tasa de crecimiento natural o vegetativo de la población. Muy bien, continuamos. Continuamos con nuestras tasas poblacionales. Ahora hablemos del crecimiento real. El crecimiento real es simplemente los nacimientos más las inmigraciones. Es decir, el crecimiento real es el resultado de la población actual menos la población anterior. Es decir, que vamos a restarle a la población presente toda la población anterior, especialmente del año anterior. El sex ratio es un indicador que expresa la relación entre el número de hombres y el número de mujeres. El número se calcula simplemente dividiendo el número de hombres y el número de mujeres y multiplicarlo por 100. Esto ya no es por 1000, es por 100, ¿verdad? Que es el rango, ¿verdad?, sexual que tiene un país entre hombres y mujeres. Normalmente esto es algo increíble porque en los países hay más mujeres que hombres. Hay una tendencia, ¿verdad?, a que esto sea así. Y eso es bueno porque eso significa que la humanidad va a seguirse reproduciendo mucho. El saldo migratorio, como otro indicador, es el número de inmigrantes menos el número de emigrantes, los que entran y los que salen. Eso se le conoce como saldo migratorio. Y la esperanza de vida o media estadística de todos los años de una población entre los nacidos. La esperanza de vida es, digamos, un promedio de todos los años vividos entre el número de años que han nacido. Es decir, la esperanza de vida es un término relativo, ¿verdad? Es un promedio de todos los años de una población entre el número de nacidos. Es decir, sumamos todos los años que tienen los habitantes de ese país y lo dividimos entre el número de nacimientos que han tenido en ese año. Eso nos da un indicador aproximado. Pueden ser 60 años, pueden ser 65 años, pueden ser 40 años. Todo depende, digamos, de cómo las personas se han cuidado durante ese tiempo. Y la densidad demográfica es simplemente la división de la población entre la superficie del país. El número de habitantes entre los 21.000 kilómetros cuadrados. Esa es la densidad demográfica y nos va a dar un determinado valor, ¿verdad? 200 habitantes por kilómetro cuadrado, 300 habitantes por kilómetro cuadrado, etcétera, etcétera. Eso va a ir cambiando poco a poco. La estructura poblacional se denomina así porque la población está organizada según determinadas variables. Una de ellas es el sexo y la edad. Estaríamos hablando de una estructura demográfica. Si solamente nos referimos al sexo y la edad, estaríamos hablando de una estructura demográfica, que es la que más se utiliza generalmente cuando presentamos la conformación de una población. Si la clasificamos a la población según el trabajo que se realiza, tendríamos una estructura profesional.
Si lo hacemos considerando otros factores como la religión, tendríamos una estructura por religiones. Si es por el idioma, una estructura por idiomas. Si es el origen étnico, sería una estructura según origen étnico. Pero nosotros nos vamos a basar en la estructura demográfica. Va a ser la principal que vamos a utilizar. Ahora bien, la estructura poblacional se representa desde el punto de vista demográfico a través de una pirámide que se llama pirámide poblacional, que pueden ser de tres tipos, como veremos a continuación. En primer lugar, hablemos de la pirámide demográfica o poblacional, donde vamos a poder encontrar varias cosas. En primer lugar, van a ver que en el centro están los rangos de edad. De 0 a 4 años, que son 5 años, de 5 a 9, que son 5 años, y así de 5 en 5 vamos escalando hacia arriba, separando los grupos de edad, ¿verdad? De 5 en 5. Entonces, ahí tenemos uno de los elementos que conforman este histograma. La distribución por sexo la vamos a ver por esas barritas que encontramos a la izquierda y a la derecha, poniendo los hombres a la izquierda y las mujeres a la derecha. La distribución por sexo, como ustedes pueden ver, en la medida que va aumentando la edad, van cambiando las barritas, dando a entender entonces de que hay momentos en ciertas edades donde las mujeres son mayores que los hombres. Y si ustedes van comparando las barras hacia arriba, hay más crecimiento de mujeres que crecimiento de hombres. Por lo tanto, eso significa que la esperanza de vida de las mujeres es mucho mayor que la esperanza de vida de los hombres. A pesar de que ellas son las que generan los hijos, lo que generan la población. La forma de la pirámide, es decir, el perfil de la pirámide, refleja la historia demográfica que tiene esa población. ¿Por qué cambia ese perfil de la pirámide? Porque hay muchas razones. Hay países que viven muchas guerras, han vivido muchas guerras, y eso hace que cambie el tamaño de la población, sobre todo la gente que está en los rangos intermedios, ¿verdad? Eso hace que altere la configuración de la población. Países que vivieron la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial fueron afectados por eso. Otro tiene que ver las emigraciones, las personas que se van a otros países que generan una diáspora, y eso hace que de alguna manera altere también el perfil de la pirámide, la configuración que tiene esa pirámide. Otro pueden ser las epidemias, como nos ha pasado con el COVID, ¿verdad? El COVID ha provocado muchas muertes y eso hace que de alguna manera haya alterado, digamos, la forma de nuestra pirámide. La forma que tiene la pirámide, ¿verdad? Normalmente lo que nos refleja es el grado de desarrollo que puede tener un país, ¿verdad? Representado por tres grandes grupos. Los niños y los jóvenes entre los 6 y los 14 años de edad, los adultos entre los 15 y los 64 años de edad, y los ancianos que son los mayores de 60 años. Eso le va dando una forma a la pirámide y van a ver ustedes que esta pirámide, que es un histograma estadístico, digamos, es la que nos va a ir cambiando según el nivel de país que estemos hablando. Aquí tenemos las tres formas típicas de pirámide demográfica que se dan en el mundo. La primera que ustedes ven ahí, que tiene forma de pagoda, se conoce como pirámide progresiva, siempre dividiendo los hombres y las mujeres en grupos de edad de 5 en 5. Esta pirámide progresiva es la que corresponde a los países subdesarrollados, donde pueden ver ustedes que la base es amplia, que hay muchos niños, muchos jóvenes que están reproduciéndose. Hay una tasa de fecundidad muy alta en estos países y que se va achicando en la medida que va creciendo y llega a las edades más elevadas. Se empieza a reducir, hay mucha mortandad porque no hay muchas condiciones de salud que permitan que las personas lleguen a tener una esperanza de vida muy alta, ¿verdad? En los países subdesarrollados. La segunda forma de pirámide es la que se conoce como pirámide regresiva, que está en forma de foco o de bulbo, ¿verdad? Que es la que tenemos aquí.
Ahí pueden ver que la base es muy pequeña, se agranda en edades intermedias y se acorta en edades más altas. Pero no es tan estrecha como lo es, como lo es en la pirámide progresiva, porque aquí ya las condiciones de salud, la creación de las vacunas, la prevención de enfermedades, los cuidados médicos, la esperanza de vida, todo eso ha cambiado en los países, digamos, desarrollados, y eso hace que la forma de la pirámide sea diferente, ¿verdad? Hay muchos jóvenes y pocos ancianos, pero que ser anciano es digno en cada uno de estos países. Y está la pirámide estancada, que tiene la forma de campana, que es la pirámide intermedia entre la progresiva y la regresiva. Aquí podemos ver que hay una amplia población de base, que son los jóvenes, y tiende a crecer y se mantiene en condiciones óptimas cuando se llega a edades muy avanzadas. Esta es la pirámide que corresponde a los países en vías de desarrollo, donde ya las condiciones de salud, la esperanza de vida han cambiado, se han superado. Y eso hace que de alguna manera, con el descubrimiento de las medicinas y los antibióticos, hacen que la pirámide poco a poco se vaya cortando y vaya tomando forma, que es la que está en el centro, ¿verdad? Que es la pirámide de los países desarrollados.